Bienvenidos amigos de Voz Chiclayana. En esta ocasión tenemos el agrado de presentar a Alexandra Chirinos Tuesta. Ella es abogada especialista en contrataciones del Estado y solución de conflictos sociales. Y el día de hoy nos va a hablar acerca del tema voto informado. Bienvenida, abogada Alexandra. ¿Cómo estás, Daniela? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por ser partícipe de la entrevista y darle a conocer a la opinión pública estos temas tan controversiales. Y cuéntenos, ¿qué propuestas considera usted que serían necesarias aplicar a corto plazo bajo las necesidades de la región? Básicamente creo que saliendo de la experiencia de la crisis sanitaria y económica por la que estamos atravesando, fortalecer el sistema de salud es lo primordial y ver de qué manera ampliamos la actuación del Estado para contrarrestar no solamente los efectos del COVID, sino también de otras enfermedades que han venido aquejando durante los últimos años. Solo para tener un dato a modo de referencia, el año pasado, al cierre del 2020, fallecieron más de 12,000 personas por enfermedades distintas al COVID que no pudieron ser atendidas, que no llevaron su tratamiento continuo de enfermedades neoplásicas y que no tuvieron control y chequeo. Y esto porque lamentablemente no se ha previsto otros espacios de atención para todas las personas que están afiliadas a Salud o al MINSEN, en su defecto, poder atenderse y hacerse chequeos anuales que se estarían realizando ha sido imposible. No hay atención de pacientes de manera presencial y la asistencia de exámenes clínicos que tengan que hacerse también está restringida y esto dificulta que muchos pacientes puedan tener un chequeo constante. Entonces se tienen que prever espacios donde se pueda atender al COVID, pero también donde se pueda dar prioridad a la atención de otras enfermedades. Una cifra de 14,000 peruanos que no pudieron atenderse y que fallecieron, creo que no es menos. El segundo, para atender el enfoque de salud, también es prioritario poder gestionar una manera idónea de aplicar las vacunas, que son la alternativa o la solución más pronta que tenemos para combatir el virus. Está bien poder generar espacios alternos como el vacunacar, me parece una idea, pero creo que de todas maneras seguimos dejando de lado a personas o que no cuentan con movilidad y han tenido que contratar vehículos que les han costado un ojo de la cara. El tema de las ventas de las colas también en ese espacio, porque lamentablemente entendemos que el ánimo de lucro va a estar en las personas, va a estar en los ciudadanos, por más que apelemos a la solidaridad en este momento entre lambayecanos. Entonces son alternativas que tiene que prever la autoridad local, ampliar locales de vacunación, mayores colegios, mayor personal. Recordemos que como país ya hemos tenido experiencias exitosas de vacunación masiva que fueron mejor canalizadas y mejor proyectadas. Y en este sentido también se tiene que evaluar, y creo que esta debe ser una de las propuestas importantes de cara a la segunda vuelta, el factor educación. Hemos visto que en el 2020, porque era entendible, el virus no fue previsible, no hubo de qué manera plantear un mecanismo educativo más que el aprendo en casa, con toda la serie de limitaciones que tuvo de acceso a conectividad a personas que vivían en zonas rurales, que no te contaban con internet, con laptops. Entonces el ensayo y error del 2020 se está repitiendo en este 2021 y vamos a tener a jóvenes que ya van a egresar de la secundaria a ser futuros profesionales, aquellos que vayan ya sea en universidades o institutos, con una serie de deficiencias académicas que lamentablemente no se logran suplir porque el formato en el que se está aplicando tampoco es el idóneo. Continuamos. ¿Por qué sería peligroso para la economía estatizar al privado bajo su percepción? Cuando hablamos de estatizar, es darle poder al Estado, más del que ya tiene, para poder controlar la actividad empresarial, la actividad económica. Y aquí ha surgido incluso mucha confusión respecto a los términos que en campaña o en marketing político tratan de diferenciar respecto a nacionalizar y estatizar. Si nosotros evaluamos, el estatizar tiene que ver con el capital nacional, con aquel empresario nacional, con aquel emprendedor nacional que pasaría a ser parte de una administración pública, y por el contrario, nacionalizar tiene que ver con capitales extranjeros que se asumen luego o posteriormente como propios. Se me va a ocurrir, no sé, la empresa cervecera, AG y Ambev. Asumir Ambev sería estatizar, y AG, que es extranjera, nacionalizar, para que quede un poquito más claro el contexto. Entonces, si estamos hablando del Estado trabajando para satisfacer las necesidades de los peruanos y aún así tiene deficiencias, entonces, ¿para qué sobrecargarle de mayor actividad estatal a la que ya no puede manejar en la actualidad?
Y finalmente, cuéntenos, ¿qué opina acerca de que no se puedan permitir las importaciones? ¿Qué percepción guarda usted acerca de ello? Creo que sería una de las peores propuestas que le pudiera ocurrir al país por dos factores. Vamos a hablar un poco de la economía interna. Aquí alrededor en el Perú hay más de 30.000 MIPES aproximadamente que se dedican al rubro de importaciones. Si nosotros sacamos cuenta o hacemos un cálculo rápido, una MIPE es aquella que tiene que contratar entre 1 a 10 trabajadores. Si son 35.000, estamos hablando en el peor de los casos que cada una tenga 4 o 5, más de 170.000 personas. Que no son solo ellos, son su familia y su entorno. De prohibir las importaciones, estas empresas de por sí, por efecto del mercado, dejarían de existir, dejarían de importar y de abastecer. ¿Dónde se queda esa población? ¿Hay alguna propuesta que te haya dicho a ti como ciudadano en algún contexto de pasar este escenario? ¿Qué pasaría con esta población? Hasta ahora yo no he escuchado que alguien me diga, bueno, es una alternativa, vamos a restringir las importaciones, pero la alternativa de trabajo y empleo formal que estoy buscando para estas personas que dejen de dedicarse a esa actividad va a ser otra. No la he escuchado todavía y por eso me genera preocupación saber qué va a pasar con estas personas que se dedican a este rubro. Y por si fuera poco, este rubro de importaciones genera economía, genera ingresos para el Perú. El problema aquí es ayudar al ciudadano a formalizar, quitarle más bien al poder el Estado que tiene de burocratizar, de hacer engorrosos los trámites para hacer formales a nuestros emprendedores y dotarlos más bien de acompañamiento para motivarlos a que ellos se formalicen y así puedan ser unos ciudadanos que tributen, que aporten y generar ese círculo económico virtuoso para que todas las familias crezcan. Por cada negocio, vamos a decirlo así, que se ha cerrado en pandemia, se han abierto 5 emprendedores que a través de redes sociales, que a través de diversos mecanismos han buscado crecer económicamente en sus diversas regiones y abastecerse de las necesidades para generar una expectativa de negocio. Entonces, para mí, además, y ese era el primer factor que te comentaba, Dani, respecto al tema económico, pero el segundo tema que a mí me preocuparía es que si un país se cierra las importaciones, tampoco los otros países te van a dejar a ti exportar tus productos. Y te cierras a ese, vamos a decirle, a ese trueque, ese va y ven de mis materias con las tuyas para poder nosotros también exportar. Y las exportaciones en el país han crecido más del 6% anual. Y eso también ha ayudado a muchos peruanos a poder crecer económicamente. Por eso yo considero que la estrategia o la promoción de un futuro de querer restringir las importaciones al país sería bastante peligroso para la economía peruana. Muchísimas gracias, alta abogada Alexandra. Esperamos pues nuevamente volver a contar con su presencia para poder hablar temas coyunturales de la opinión pública y que se pueda conocer de alguna u otra forma qué es lo que pasaría en positivo o negativo de algunos aspectos que se habla en controversia. Muchas gracias, Daniela, por el espacio y por fomentar el voto informado. Yo creo que eso tiene que caracterizar esta segunda vuelta.